Vamos a leer Hechos 4, del 5 al 12. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban también el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo, para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Es palabra de Dios. Para la siguiente lectura quiero pedirles que nos pongamos en pie y que vamos a hacer dos cosas. Vamos a leer el Salmo 23, salmo muy especial para todos nosotros. No hay ninguno aquí que no haya experimentado que el Señor ha sido su pastor. Vamos a iniciar juntos, es como un salmo responsorial. Iniciaremos juntos diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y después de cada versículo que yo lea vamos a repetir con el corazón y recordando que Él ha sido nuestro pastor. Inicio. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar y junto a aguas tranquilas me conduce. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque si voy por valles tenebrosos, tampoco temo miedo alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. El Señor es mi pastor, nada me falta. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es palabra de Dios. La tercera lectura para la liturgia de hoy está en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 16 al 24. Verso 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad
y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Esta es palabra de Dios. El texto del Evangelio de hoy, ahora sí, Juan, capítulo 10, los versos del 11 al 18, conocido como el Buen Pastor. Dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pan y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es palabra del Señor. Este es uno de esos días en que uno más bien debería quedarse callado y no decir nada. ¿Qué le agrega uno a una palabra tan rica, tan contextualizada con las otras lecturas? Un texto como el Salmo 23 que recitamos de memoria en tantos momentos de la vida. Un texto como este Evangelio, en el que Juan recuerda y escribe para esos lectores que se sienten en momentos tan difíciles. Les dice: tenemos a ese pastor. Y así quiero titular esta exposición: tenemos pastor. La palabra pastor puede significar muchas cosas, y puede que para nosotros que no estamos en la actividad de cuidar ovejas, no nos es tan familiar, tal vez no entendamos mucho esa figura que Jesús usa aquí, pero que sí es muy familiar para los lectores y para la audiencia que le estaba recibiendo esa explicación de Jesús.
Jesús hace un contraste porque en ese capítulo mismo acaba de hablar de varias cosas muy duras con respecto a quienes se supone que deberían estar cuidando el pueblo, es decir, los que deberían estar pastoreando a las ovejas. Y les llama ladrones. Les ha dicho, el que no entra por la puerta es el ladrón, el que sí entra por la puerta es el dueño, es el pastor, es el que sí va a cuidar las ovejitas. Ha hecho una cantidad de semblanzas de lo que no es, lo que no debe ser aquel que se encarga de cuidar al pueblo. Es interesante que a veces en geometría le ponían a uno a demostrar las benditas teoremas, ¿no? Y había un método de demostración de teoremas que era el método del absurdo. Era decir, supongamos que no fuera así, y por lo tanto demuestran el imposible si hiciéramos algo que no fuera así, y por lo tanto nos ayuda a comprobar la hipótesis que queríamos demostrar. Jesús hace esa comparación del absurdo relacionando quién no es pastor: los ladrones, los que explotan, los que huyen, los que sacan usufructo, los que están interesados más en la paga que en su responsabilidad de cuidar a las ovejas. Haciendo esta lectura recibí una llamada que me pareció interrumpir mi trabajo. Me decían, ¿Pastor José Fernando? De otras cosas, ya empezó por el absurdo, ¿no? Y no estoy muy acostumbrado a que me llamen pastor. Alguien le dio el teléfono mío a unos que están promocionando un evento que se llama Avivamiento 2015. Reciba un saludo de los pastores fulano y mengana que le invitan a este evento del avivamiento. Y yo, qué pena, yo estaba ocupado preparando esta exposición, no los voy a acompañar. Pero entré a la página de internet de ellos por decir, bueno, yo he oído algo, pero tampoco tengo por qué desechar sin mirar al menos. Y esa página tiene, el home de esa página es un video en el que se ve la gente en una gran multitud y pasan los pastores y la gente se desploma hacia atrás, ¿sí? Y unos quedan convulsionando en el piso. Y esos le llamaría yo pastores o impostores. Suena parecido, pero son distintos. Son lo contrario. Están invitando a un avivamiento, a un abobamiento. Porque pues esa cosa de que pasen unos... y hay que inscribirse pagando la entrada, ¿no? Y dije, uy, y me llamaron pastor a mí. Y yo leyendo este texto del buen pastor, me sentí tan avergonzado de que me llamaran a mí pastor. Porque es que la implicación de lo que está hablando aquí Jesús, de lo que es el pastor bueno, y más bien llamémoslo el verdadero, el que lo que no sea eso no tiene derecho a llamarse pastor, y me avergüenzo de que alguien se dirija a mí con la palabra pastor porque nos queda grande a todos los que nos pongan ese mote. Es que es el grado, como lo introdujo Alfonso en el comienzo de hoy, es el grado de compromiso supremo en que antepone la vida de sus ovejas a la vida propia, el bienestar de sus ovejas al bienestar propio.
Ya David ha percibido como David, dice Dios de David que le es cercano a su corazón. David era capaz de sentir la esencia de Dios en el corazón. Qué posición tan hermosa la de David. No en vano de ahí surge nuestro Mesías. Es de ese acercamiento de corazón y de percibirle en esa dimensión que quiere ese relacionamiento del Señor que tengamos nosotros con el Señor. Y lo percibió como ese pastor que conduce la oveja a las buenas aguas, a los buenos pastos. Hay una característica muy particular en la que los que conocen de esos oficios de criar ovejas diferencian al pastor del carnicero. El pastor va delante de las ovejas, las llama y las ovejas vienen porque le reconocen y se dejan guiar porque él las invita por acá, sí, o tiene una cornetica que las ovejas logran distinguir y saben a ciencia cierta esas ovejas que para donde las llama el pastor, para allá es donde les conviene estar. Lo siguen. Lo que él diga, las ovejas, además las ovejas es de los animales más torpes que hay. Entonces tienen que confiar en ese pastor, aunque por momentos les haga pasar por partes que no son muy cómodas, pero siguen esa voz. El carnicero, en cambio, va detrás de las ovejas. Ahora se usa en moto, pero en toda la historia el carnicero va detrás de las ovejas, arreándolas, porque las lleva al matadero. Hay una gran diferencia entre ser oveja empoderada y ser oveja explotada. El texto de la carta de Juan nos muestra, y la lectura que hicimos de Hechos nos muestra una forma palpable de lo que le pasa a una oveja cuando sí tiene pastor. Empecemos por la sensación que nos deja leer el Salmo 23. La primera sensación que tenemos cuando tenemos la certeza de que sí tenemos pastor es la primera con C para los que anotamos punticos. Primer punto de lo que le pasa a una oveja que sí tiene pastor. Confianza. Estas ovejas que saben que tienen ese pastor, saben que ese pastor no les va a fallar. Pueden pasar por lugares, dice en unas versiones, tenebrosos. Otras traducciones más literales dicen valle de sombra de muerte. Y no vamos a negar que en nuestro medio, en estos días, sentimos olor de muerte. Nuestro país ha sido un valle de sombra de muerte por muchos años en esta guerra fratricida en la que nos encontramos, pero no solamente por la guerra. Es que la muerte ya es por colarse en Transmilenio, ya es por un cucurucho de maní de 1.000 pesos. La muerte ronda, pero esta confianza la experimentamos aún en medio de esa clase de olor a muerte. Y hay un pasaje que a mí me parece que ilustra muy bien ese concepto de la confianza.
y es, la confianza la debemos definir como mantenerse siempre en pos del llamado del pastor, aún en medio de las tinieblas tenebrosas o valle de sombra de muerte. Mantenerse siempre en pos de la voz del pastor, esa es la confianza. Yo sé que aunque no veo para dónde es que me lleva, porque estoy pasando por un lugar oscuro e indescifrable para mí, yo sé que aunque me parece en este momento que no me está llevando por donde yo creo que debería llevarme, yo sí sé que Él sabe para dónde me lleva, por lo tanto confío. Esa es la primera palabra. Y un pasaje que para mí siempre demuestra eso es, lo vimos hace poco cuando Jesús se aparece caminando encima de las aguas agitadas y los discípulos están a punto de naufragar en una canoa frágil y hasta creen que es un fantasma, porque la oscuridad apenas grisácea del alba les permite ver a Jesús casi en sombras, y además el viento agitado y las olas ayudan a que esa visión no sea clara y el pavor en el que se encuentran. Pero cuando Pedro ve a Jesús y Jesús les dice, no teman, yo soy. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, haz que yo pueda ir a ti. Y con solo que el maestro dice, ven, Pedro hace lo que ninguno de nosotros, estoy seguro, sería capaz de hacer. Va. Es decir, abandona la canoa y se pone a caminar por encima de esas aguas turbulentas que amenazan con tragárselo. No hay cosa más terrorífica para un hebreo que la furia del mar, porque para ellos el abismo es igual que fondo del mar. Para ellos el concepto de lo peor del recóndito de estar abandonado de Dios es que se lo traiga uno el mar. Es dentro de esa imagen del hebreo. Y Pedro abandona la aparente comodidad de la canoa, de la canoa, que no era ninguna seguridad. Esa canoa, si no es porque Jesús calma la tempestad, se iba a ir a hundir. La verdad es que el único sitio seguro era el lado del maestro, pero eso no lo entendían ellos porque estaban aterrorizados por una tormenta. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros enfrentamos tormentas terribles, momentos en los que toca tomar decisiones de cambio, pero preferimos aferrarnos al barco que se hunde antes que confiar en el llamado de Dios que nos dice, por aquí es. No, maestro, no, yo no me suelto de esta ramita. Pero si aquí le traje la canoa para que nos vamos. Sí, nos aferramos a lo que hasta ahora habíamos creído en nuestras propias fuerzas, que es la fuente de seguridad. El Señor dice, no, nada de lo que tú te aferres es fuente de seguridad. Es para donde yo te lleve que vas a estar seguro, no en ninguna otra parte. Todo ese mundo se va a hundir. Todo lo que tú crees que es sólido es paja que arrebata el viento. Esa relación, ese matrimonio que tenía y se me acabó la vida. No, Señor, yo sé para dónde te llevo. Ese trabajo que yo tenía, esa fuente de ingreso en la que yo confío. No, Señor. Tu trabajo, tu negocio, tu fuente de ingreso no es tu seguridad soy yo, entiéndelo de una vez. Confía, tienes pastor. El segundo punto, que está muy relacionado con el anterior, de lo que le pasa a unas ovejas que tienen pastor, es coraje.
Primero, confianza. Segundo, coraje. Y no me digan que no les parece mucho coraje el de Pedro en ese relato de Hechos. Es continuación de la lectura que hicimos la semana pasada, si lo asociaron. Pedro había, después de que habían sido llenos del Espíritu Santo y habían proclamado valientemente, la gente se acercaba y un tullido les pidió limosna. Y Pedro le dijo, no, yo no doy plata, ni tengo, pero en el nombre de Cristo levántate. Y el tullido se levantó. Y la gente, ¡guau! Pedro, el superstar. Y no, señor, ustedes que están creyendo que yo soy quién, yo soy nadie. Es en el nombre de Jesucristo, y les habla de Jesucristo que resucitó y ¡guau! La gente entiende, se le abre el entendimiento. ¿Por qué? Porque ve una manifestación palpable de unos que hasta el día de ayer estaban temblando de miedo escondidos. Pero ahora no solo proclaman, sino que están revestidos de poder. Pero no solo ese coraje tienen de atreverse a mostrarse en pleno Jerusalén, de donde se estaban escondiendo hasta el día anterior, sino que ahora los llaman aquí a la boca del lobo y los ponen en medio. Recordemos la lectura de la semana pasada en la que Gail nos hacía la reflexión de que Jesús se ponía en medio. Y eso de ponerse en medio es entrar a las fauces del león, porque estaban nada menos que delante de los sumos sacerdotes, que eran los mismos que habían mandado a matar a Jesús, por la misma razón. Entonces tienen el coraje, además, de entonces decirle, es que al que ustedes hicieron matar, al que ustedes desecharon, al que ustedes en vez de haber seguido, porque es el único auténtico y verdadero y legítimo enviado del Padre, al que a ustedes les correspondería escuchar en primera instancia, ese es por el cual nosotros, que no somos nadie, estamos asumiendo esa vocería que deberían haber asumido ustedes, señores sacerdotes. Les pega una empajada que, mejor dicho, atrevidísima. Se firmaron su sentencia de muerte con esa declaración. Encima de ellos les dicen, no, se los vamos a prohibir. Ustedes, bueno, está bien, no les castigo, no les vamos a encarcelar porque esa gente nos viene encima, pero queda prohibido que hablen de ese Jesús. ¿Les parece, señores, que nosotros debemos obedecer a quién? ¿A ustedes o a Dios? Eso es mucho coraje. ¿Y por qué se da semejante coraje? Porque tienen esa confianza. Es resultado. Pero es por otra cosa que nos habla también Juan en su carta. Es porque no es que saben que tienen un pastor. Las ovejas no se conforman con saber que tienen un pastor. Las ovejas necesitan que ese pastor esté con ellas. La diferencia entre saber y tenerlo con uno es muy grande. Algunos hablan de que amores de lejos, amores de pendejos, dice. Dios sabe de esa naturaleza nuestra y por eso sabe que necesitamos que more en nosotros para que nosotros podamos tener ese coraje. Y es lo que dice Juan en su carta. Sabemos que está con nosotros porque mora su espíritu en cada uno de nosotros. No es Dios que vive en el cielo. Dios mora en nosotros en su esencia más pura, en su espíritu mismo. Por eso tenemos coraje. Por eso podemos confiar y por eso podemos enfrentarnos a las fauces del león, como efectivamente muchos creyentes murieron.
ellos, además, se nota que no solamente tienen un pastor, sino que siguen los pasos y se comportan como ese pastor. Miren que esto es idéntico a la clase de enjuiciamiento que sufrió Jesús cuando se atrevió a denunciar en el templo. La misma cosa, le hacen una encerrona y en nombre de quién y con autoridad de quién, y usted se calla y usted no tiene autoridad y lo vamos a matar. Exactamente esto están replicando estos Pedro y sus compañeros en el momento en que son llevados a esa encerrona. Pero Juan en su carta nos muestra otra característica importantísima de lo que le ocurre a unas ovejas que tienen pastor. Pero este es un rebaño muy particular. Primero porque Jesús dice que no es un solo rebaño, sino que tiene ovejas de varios rebaños que le toca reunir. Y eso significa que a uno no le gusta que lo junten con otra gente. ¿No les ha pasado que a veces uno estaba en un curso y estaba dividido en el grupo A, en el grupo B, pero al siguiente año los van a juntar y uno sigue juntándose con los del grupo que uno era? Porque eso de que lo revuelvan a uno no le gusta mucho, pero Jesús dice, sí, es que tengo varios rebaños y los voy a reunir, y además se van a tener que volver amigas entre ellas. Ay, eso de que todas las cosas que uno se inventa para distinguirse de los otros, no, es que yo soy de los blancos y ese es de los negros, yo soy de la izquierda, él es de la derecha, nos inventamos todas las maneras para decir yo soy de nosotros que somos mejores que los otros. Pero Jesús dice, no, yo voy a unificar todos los rebaños, a los que les caen gordos a ustedes también son de acá. Pero además, Juan dice otra cosa, dice, ¿y ustedes cómo se les ocurre decir que son de Dios? Si uno que tiene comodidades materiales puede ver al otro pasando necesidades, que Dios lo bendiga, hermano. Trae la mano al drill. Usted no puede decir que es parte del mismo rebaño y hay unas ovejas ricas y otras pobres, que hay unas en dificultades y las otras echan en coche. Nada de esa cosa, dice Juan. No, señor, eso de palabritas, no, eso tiene que ser de verdad, tiene que ser tangible. Y en eso sabemos, y esa tercera C del tercer punto es cooperación. Los rebaños no es el conjunto de ovejas que siguen a un pastor como si cada una lo siguiera por su propia cuenta. El rebaño es rebaño en la medida en que esas ovejas son equipo, son una comunidad, que podría haber sido la otra palabra en vez de cooperación. Pero es una comunidad, y escogí mejor cooperación, que se ocupa los unos de los otros. Decíamos que la palabra del Señor era de compromiso. Yo le agregaría a esa palabra compromiso más bien un grado profundo de compromiso que se llama involucramiento. Y me acuerdo de una figura que la escuché por primera vez cuando estaba estudiando teoría de gerencia. ¿Cuál es la diferencia entre comprometerse e involucrarse? No sé, me parecen como dos palabras parecidas, ¿no? Y no, a ver, en unos huevos con jamón, la gallina se compromete, puso un huevo. El cerdo se involucró.
Jesús se involucra, da su vida, nos lo comemos, literalmente. Y eso mismo espera el Señor que hagamos por nuestro hermano. Nos involucremos en su situación, nos gocemos con el hermano, pero también suframos, pero también apoyemos, pero también nos metamos la mano al bolsillo, pero también nos remanguemos. Eso es lo que está diciendo Juan. Esa es la característica por la cual se sabe que estamos en presencia, que el Señor mora en nosotros. De resto son palabras, es lo que está diciendo Juan en esa carta. Para concluir entonces este resumen, decidimos y declaramos que tenemos pastor, porque el Señor lo ha dicho, lo ha demostrado con hechos. Nos promete y lo ha cumplido con su muerte, su resurrección y el hecho de decidir mudarse en nosotros. Y eso nos produce 3, por lo menos, características clave. Confiamos, estamos seguros que el Señor sabe para dónde nos lleva, tenemos coraje de salir a seguir sus pasos sin importar a qué nos enfrente eso, y somos una comunidad que cooperamos, que nos importa y nos involucramos los unos con los otros. Gracias a Dios por su palabra.